Damos la bienvenida al doctor Freddy Ceballos, presidente del Colegio de Bioquímicos en Santa Cruz. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días y agradecido por la entrevista para ayudarnos, ¿cierto?, a que la población se socialice toda la información que podamos dar desde el Colegio de Bioquímica y Farmacia. Muchísimas gracias. Bueno, la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud, AGEMET, ha publicado la lista de medicamentos que incluyen fármacos relacionados al COVID-19. ¿Qué evaluación hacen de estos precios que se han publicado y que ya deberían estar a disposición del ciudadano? Mire, hace buenos años que estamos intentando que la gente de AGEMET haga cumplir las normas, las leyes vigentes, no solo en esta etapa, sino en, ya muchos años, ¿no es cierto? Y esta lista que ha sacado es igual que las anteriores que han estado sacando. Son listas incoherentes a partir de que las importadoras, ponen precios que no son los reales en la distribución a las farmacias. Y la gente que es tan inepta de AGEMET, ¿no es cierto?, permanentemente está protegiendo a las cadenas de farmacia, a las importadoras, ¿no es cierto?, a seguir haciendo de que el medicamento sea inaccesible para la población. Entonces, eso dificulta, ¿no es cierto?, de que muchas de las farmacias unipersonales, primero, de que son los causantes, entre comillas, de los problemas del alza de precios, sino que más bien son las importadoras las causantes de todas estas cosas, ¿no? Entonces, doctor Ceballos, para entender bien, muchas importadoras ofrecen los medicamentos a las farmacias en un precio mayor al que está establecido en esta lista de AGEMET. Así es, y nosotros ya hemos hecho la denuncia con pruebas y todo lo que corresponde para que ellos tomen cartas en el asunto. Claro, como tienen compromisos, ¿no es cierto?, con las importadoras, tienen compromiso, con las cadenas de farmacia, no hacen nada para que se cumplan. Por ejemplo, la tenemos dentro de AGEMET a una exgerenta de una de las cadenas de farmacia como funcionaria de AGEMET. ¿Esa gente usted cree que va a hacer cumplir las normas? Para que la población tenga acceso al medicamento. No. Mire, le voy a dar aquí un ejemplo, por ejemplo, de los barbijos, que es lo que ahora se está manejando. En menos de 15 días han subido de 600 bolivianos a 80 bolivianos la misma cantidad de barbijos. 40 cajas de barbijos desechables a 15 bolivianos la unidad, 600 bolivianos el 25 de noviembre del 2020, ¿no es cierto? Después, el 21 de diciembre del 2020, 40 barbijos desechables de la misma importadora a precio a 20 bolivianos, 800. Mire, en menos de 15 días, 5 bolivianos por un producto, por una caja. ¿No existe ningún control en ese sentido por parte de AGEMET desde su punto de vista? Así es. Lo que pasa, por ejemplo, aplaudimos la buena voluntad del viceministro de Consumidor, pero por mala información de la gente de AGEMET, que son los más irresponsables en el control y el cumplimiento de las normas, seguramente han dado una mala información. Por eso es que cuando usted me invitó a esta entrevista, le di el celular de la jefa de AGEMET para que pueda estar, ¿no es cierto?, aquí en este medio y dé la cara a la población, ¿no es cierto?, del incontrol y la pésima fiscalización que ellos cumplen en esto de los medicamentos. Bueno, nosotros hemos hecho las gestiones, doctor Ceballos, para que también esté presente AGEMET, porque es necesario saber si esta lista viene incluso de ellos, bajo qué criterios se han establecido los precios y además si las farmacias, los importadores están cumpliendo con esto. Pero lamentablemente no hemos tenido una respuesta favorable, no hemos podido concretar esta entrevista. Ojalá sí se pueda hacer en los próximos días porque es importante dar la explicación a la población, no quedarse en el debate, sino dar una solución a este tema porque es el bolsillo del ciudadano el que más se resiente con los precios. Claro, dentro de la misma solución, por ejemplo, que nosotros hemos dado años ya en varias reuniones que hemos tenido en AGEMET, con el viceministerio de Salud también, ¿no es cierto?, con varias instituciones que están, ¿no es cierto?, inmersos en esto, los medicamentos. Para el gobierno es fácil que realicen el control. Ellos saben, por ejemplo, qué cantidad de medicamentos importa cada importadora, ¿no es cierto?, mete al país.
Entonces ellos saben dónde distribuyen, cómo distribuyen y a qué precio distribuyen. Entonces, teniendo impuestos generales que reportan, ¿no es cierto?, toda la cantidad de medicamentos, ellos saben perfectamente dónde venden, cómo venden, y eso ayudaría de mil formas, ¿no es cierto?, en el control, para que se ataque en el lugar donde se realizan todas estas arbitrariedades de control del precio de los medicamentos. Ahora, doctor, ¿qué van a hacer las farmacias teniendo en cuenta que no están de acuerdo con los precios? Porque las importadoras, de acuerdo a su denuncia que usted está haciendo, son las que han incrementado estos precios. Así es, nosotros, o sea, vamos a seguir, ¿no es cierto?, buscando a las autoridades, o sea, para que tomen cartas en asunto y vayan a los lugares donde están fallando, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos el precio de las aspirinetas. Mira, en una semana nos venden a 160 bolivianos, ¿no es cierto? Y a la próxima semana nos dan a 190 bolivianos por la misma cantidad por 5 cajas. Mire, en 30 bolivianos, en menos de 2 semanas nos han hecho subir. Entonces, y ellos colocan precios que no corresponden. Entonces, eso llevan a la GEMET, ¿no es cierto?, los otros precios, que no es la realidad que está ocurriendo con la distribución de los medicamentos a las farmacias unipersonales. Supuestamente ese es el pedido de las autoridades, que esta lista de fármacos o medicamentos y con sus precios estén a la vista del ciudadano para que pueda consultar antes de comprar. ¿Se está cumpliendo con eso o se va a cumplir? No, o sea, por ejemplo, todas las farmacias unipersonales, o sea, a raíz de que existen los precios de las importadoras y los precios a los que distribuyen, nosotros estamos esperando a los entes fiscalizadores y a la prensa, si puede venir, para demostrarles, ¿no es cierto?, que la lista que ponen las importadoras en la Agencia Estatal de Medicamentos, AGEMED, no es a la que nos distribuyen a nosotros. Por ejemplo, si a nosotros nos venden a un boliviano, ¿no es cierto?, y ellos en la lista que ponen a AGEMED ponen que están vendiendo a 50 centavos, que no es real lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Y otra cosa, por ejemplo, de recibir, hay muchos medicamentos, o sea, de esta pandemia, ¿no es cierto?, que están en las redes sociales por todos lados 5 veces más caro de lo que corresponde. Entonces, por ejemplo, si la importadora está metiendo, o sea, está importando todos esos medicamentos, entonces, ¿a quiénes está distribuyendo? O sea, ¿por dónde están entrando esos medicamentos que están en las redes sociales? ¿O ellos están vendiendo, o sea, a esa gente que está haciendo full negocio con los medicamentos a costilla de los problemas que está viviendo la pandemia en nuestro país? De acuerdo a esta lista, también como usted decía, por ejemplo, el Remdesivir está a 2.088 bolivianos en las farmacias, al menos ese debería ser su precio de acuerdo a la lista de AGEMED. En las redes sociales, ¿hasta en cuánto se puede conseguir este medicamento? Mire, el otro día hemos recibido una denuncia que están vendiendo a 4.000 bolivianos. O sea, 4.000, 5.000 bolivianos. Y siendo que ese medicamento, ¿no es cierto?, en el precio que están en 2 importadoras nomás son las que están en este momento trayendo, SAE y Farmedical, parece, si no me equivoco, ¿no es cierto?, que esas deberían distribuir a todas las farmacias. Y otro, aparte de hacer especulación, por ejemplo, agarran, solo distribuyen Farmedical, la otra que distribuye, agarran y distribuyen solo a unas 2 o 3 farmacias, ¿no es cierto?, haciendo el monopolio, el oligopolio con los medicamentos. Y los pobres pacientes, la población buscando por las redes sociales, y en el problema que uno vive, o sea, a veces está obligado hasta a pagar esos 4.000 por las redes sociales. Entonces, las redes sociales, usted agarra al Facebook y dice medicamentos, y ahí va a ver la cantidad de medicamentos que están vendiendo de contrabando, las importadas, que deberían estar solo en farmacias o en las mismas importadoras. El CEDES, incluso a través del director Marcelo Ríos, ha llamado a la población a no comprar medicamentos a través de las redes sociales, es decir, de lugares que se desconocen o de dudosa procedencia, que están ofreciendo, como usted dice, a diestra y siniestra en las redes sociales. ¿Es un perjuicio para la población este tipo de ofertas? Así es, ¿no es cierto? Es cierto que la ley de medicamentos prohíbe todo tipo de ofertas, bonificaciones o algo que altere el precio de los medicamentos, porque los medicamentos es una necesidad y no puede ser un lujo y solo acceder para algunos cuantos que puedan tener plata. Por ejemplo, el jefe del CEDES
hemos tenido varias reuniones con él, él conoce perfectamente la problemática de la legislación, pero como director del CEDES tampoco nunca ha hecho nada, es solo palabras, solo es parte del teatro, de todas estas arbitrariedades que ocurren, ¿no es cierto?, en todo lo que es de medicamentos. Si ustedes van a insistir en esta reunión con el CEDES y el Ministerio de Salud para ver el tema de los precios, teniendo en cuenta que, según su denuncia, no se ajustan a la realidad. Así es, el viernes ya hemos solicitado por teléfono con la presidenta de la Asociación Nacional de Propietarios de Farmacia de que nos reciban esta semana, ¿no es cierto?, en la ciudad de La Paz para hablar con el viceministro y con la gente de AGEMED y que realmente conozcan la realidad que ellos perfectamente conocen, ¿no es cierto? Entonces, la buena voluntad del viceministro tiene que plasmarse en que la gente de AGEMED empiece a hacer su trabajo, ¿no es cierto? Durante muchos años venimos denunciando y nuestras denuncias son un montón de denuncias que se han hecho para que hagan cumplir las normas y nunca les ha dado la gana de hacer cumplir las normas porque deben recibir algún tipo de favor la gente de AGEMED y es la misma gente incapaz, inútil, ¿no es cierto?, que es cómplice de todas estas aberraciones y daño que se está haciendo con el acceso al medicamento a la población. Se debería tener mayor control de los precios de las importadoras que declaran a AGEMED un precio, pero en la realidad venden a otro superior. Así es, y eso es lo que saben los de AGEMED. Por ejemplo, hemos hecho denuncias con pruebas y dice, las respuestas que nos dan indican, sí, está bien, pero amplíen su denuncia, dice, ¿no es cierto? O sea, ¿qué vamos a ampliar si es obligación de ellos hacer la investigación, llegar, ¿no es cierto?, a los lugares donde están ocasionando todo este problema del agio y la especulación? Muchísimas gracias, doctor Freddy Ceballos, presidente del Colegio de Bioquímicos de Santa Cruz, por la entrevista, muy amable. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.